monte. Bueno, ahora está con nosotros Aritz Monreal, filólogo vasco, licenciado también en filología inglesa y, bueno, profesor de universidad, también ha trabajado en enseñanzas medias. Tiene un conocimiento que también puede dar, ¿no? Va a dar un punto de vista diferente a Aritz, un conocimiento directo del monte. Y bueno, va a hablarnos, como veis ahí, su charla es Género, clase, origen y educación, la montaña ordenada. Y bueno, utiliza esos parámetros, el de género, clase, origen y educación, que son cuatro parámetros, ¿no? Que sirven, entre otros, para definir, ¿no? a la persona, pues va a establecer cómo interrelacionan, cómo interactúan estos parámetros y influyen en el caso de la montaña. Bueno, y sin más, pues le doy la palabra a Aritz. Bueno, egunon, nik gaztelania zengu dut nire aurkezpena, baina ez dut usteazteik egongo denik bukaeran, baina balego, euskaraz erantzungo nuke. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a Idoia y a Luis por haberme invitado una vez más. En fin, visto este título, bueno, cuando propuse este título para las jornadas, a lo mejor me salió un título un tanto pues barroco, quizás pretencioso, a lo mejor un poco confuso. Lo que pretendía, mi intención era hacer una pequeña reflexión acerca del modo en que se trasladan a la montaña una serie de jerarquías establecidas en la sociedad y cómo se impone un orden en la montaña en función de estas relaciones. Bueno, el punto de partida de esta reflexión serían dos citas que se originan en situaciones que guardan entre sí ciertas analogías. Están relacionadas con viajes a la montaña o a tierras extrañas y estos viajes los realizan personas occidentales que se relacionan con la población local. Bueno, la primera cita corresponde a Antoine de Abadie, desde el siglo XIX. Antoine de Abadie es más conocido como vascólogo que como viajero, pero esta faceta viajera o científica pues, también es importante. Bueno, voy a traducir. Resulta más difícil tratar con los africanos rojos que con los negros, porque estos últimos comprenden mejor la superioridad innata de los europeos. El europeo nunca se debe rebajar a recibir injurias de tipo verbal y aconsejamos castigar mediante la violencia este tipo de vías de hecho. Bueno, ahí he puesto voie de fait, que sería una traducción literal, en castellano también, en el lenguaje jurídico, sería vías de hecho, que creo que se entiende de manera diferente en el lenguaje jurídico del castellano y del francés. Y en francés, pues querría decir aquellas actuaciones de tipo agresivo, pero no se trata de una agresión física. Entonces, podría ser, pues, por ejemplo, una amenaza o un insulto, ¿no? Bueno, y sigo con la cita. Se deben castigar mediante la violencia siempre que no sean cometidas por un jefe. Pero cuando se apela a la fuerza bruta, la dignidad y el prestigio propio resultan dañados. Bueno, la segunda cita corresponde a Arlene Bloom, que dirigió la primera expedición femenina a la Annapurna en 1978, y dice así: se trataba de la primera ocasión en que golpeaba a un ser humano, desde que soy mayor de edad. Y de todas las personas, ¿por qué les tocó a las mujeres sherpas? Resultaba tan irónico. Queríamos ayudarlas, enseñarles a escalar, darles una oportunidad. Y por el contrario, ahí estaban, abandonando nuestra expedición con la sensación de que las habíamos engañado y traicionado. Y nosotras nos sentíamos igual. Nuestros marcos de referencia eran demasiado diferentes. Bueno, creo que estas citas sacadas de contexto pueden dar una imagen algo errónea de quienes las han efectuado. Yo quisiera explicar cómo se ha llegado a una situación en la que un viajero occidental debe justificar una agresión física a habitantes del país que visita. Bueno, el tiempo que dispongo puede resultar insuficiente y espero no distorsionar pues demasiado el contexto de estas citas. Bueno, y también, en cualquier caso, quisiera dejar claro que de ninguna manera pretendo justificar las actuaciones violentas de estas personas, a las que no caracteriza precisamente su belicosidad, y tampoco quisiera justificar pues, los prejuicios raciales o de corte racial que emanan de al menos uno de los textos.
Bueno, Antoine de Abadie es más conocido por haber patrocinado los estudios dialectológicos del príncipe Bonaparte o por promover los Juegos Florales y fiestas vascas a partir de 1853. Bueno, sin embargo, también es señalable su faceta viajera como científico. Nacido en Dublín, tras estudiar en la Universidad de Toulouse, en 1837 viajó junto a su hermano menor a Etiopía con el objetivo principal de cartografiar el territorio. Pronto se dio cuenta de que el instrumental que llevaba resultaba insuficiente y se volvió a Europa. Bueno, su hermano, que había participado anteriormente en las campañas para colonizar Argelia, se quedó mientras tanto en África, aprendió el idioma, luchó en las guerras internas que se estaban desarrollando y para la vuelta de su hermano mayor era ya todo un jefe militar, juez y diplomático. Recibió incluso el título de Ras Mikael. Bueno, al volver Antoine a África, se dedicó básicamente a la investigación científica. Bueno, aquí vemos una serie de mapas que se ve que, a pesar de que Francisco ha dicho que el metro estaba del todo establecido, parece que no estaban todavía en 1830 y pico del todo seguros de cuál era la medida exacta del metro y se dedicó a una serie, tomó al menos 900 puntos geodésicos. Vemos también que se dedicaba a la cartografía. Los servicios desempeñados por los hermanos de Abadie en favor del comercio y la geografía les proporcionó la Legión de Honor y la Medalla de Oro de la Sociedad Geográfica de Francia. Bueno, Antoine de Abadie comenzó a edificar este castillo, que es bastante conocido, de Hendaya, y un año antes, que fue en 1864, un año antes escribió el siguiente libro que aparece en la imagen, que sería un libro acerca de la geodesia de Etiopía, y en la introducción del libro de Abadie señala los objetivos de su viaje a África, que serían cartografiar la zona, estudiar las lenguas, la literatura, las costumbres y la legislación, aclarar el origen de la raza negra, encontrar las fuentes del Nilo y, aunque él no lo menciona, parece claro que había un objetivo no declarado que sería promover la constitución de un protectorado francés en Etiopía. Bueno, lo más señalable en cuanto al mundo del montañismo sería el ascenso del monte Buhait o Biwat, que él calculaba que tendría unos 4.600 metros y no estaba del todo mal encaminado porque hoy en día se estima que alcanza 4.437 metros. Bueno, para hacernos una idea de dónde se sitúa este monte. Bueno, esta es la actual Etiopía. Bueno, ya vemos que es un macizo importante. Bueno, por otra parte, el hermano menor decidió publicar sus memorias una vez que el rey Teodoro de Etiopía, que al parecer confraternizaba con los británicos y había aprisionado al valedor de los Abadie en Europa, se suicidó después de que los británicos enviaran tropas desde la India. Los Abadie encuentran a Antoine, en este libro, quiero decir, este libro autobiográfico del pequeño de los Abadie, encontramos en este libro una de las claves para comprender por qué Antoine de Abadie es partidario de emplear la violencia en el caso de que una persona de color importune verbalmente a un viajero occidental. Los Abadie encuentran aduanas en las entradas de las ciudades etíopes y Arnold señala que los nobles no pagan estos impuestos. Por lo tanto, en el caso de que los europeos se rebajen a pagarlos, serán considerados de una clase inferior. Por el contrario, si no los pagan estos impuestos, se crea un precedente y los europeos que lleguen a continuación gozarán del estatus y los privilegios marcados por sus antecesores. Bueno, otra de las cuestiones que resta por aclarar es la distinción de tratamiento basada en los caracteres raciales que hemos encontrado en la cita del comienzo. Bueno, cabe señalar que al final del siglo XIX se produce la expansión colonial europea en África. Otro ejemplo de presencia vasca en África sería, por ejemplo, el de Manuel Iradier.
y también es de la misma época el establecimiento del campo de la geografía en el ámbito universitario. Dentro de las múltiples sociedades de tipo académico, científico e intelectual que surgen en esta época, se encuentra pues, esta Sociedad de Estudios Coloniales y Marítimos, en cuyos estatutos encontramos que se trata de una institución cuya finalidad pues, sería la promoción y la prosperidad pues, de las colonias, y dentro de este primer número del boletín de esta sociedad pues encontramos perlas de tipo colonial, pues, por ejemplo, refiriéndose a Argelia, en que dice que, bueno, sometiendo a los indígenas a nuestras leyes, o hablando de la expansión en Conchinchina, pues que este sería un tercer tipo de colonia, vamos, que es una inmensa granja cultivada por una raza dulce, inteligente y laboriosa, cuya gestión nos podrá procurar pues, pingües beneficios si sabemos explotarlos como hacen los ingleses con India. Bueno, este sería el primer número del boletín, y Antoine de Abadie escribe al final de su vida un artículo en este boletín y en este boletín pues, denuncia por una parte, bueno, dedicado a la esclavitud en África, y denuncia por una parte que la esclavitud que se practica en las tierras libres o independientes de África constituye una excusa para colonizar pues, a los bárbaros. Quería decir, pues, específicamente casi aquellos a los que ha conocido en Etiopía. Según de Abadie, en la África independiente la esclavitud es poco severa. Quien tiene un esclavo prefiere ayunar antes que negarle el último trozo de pan a su esclavo. Se trata a la propiedad como a un hijo. Bueno, por otra parte, denuncia la esclavitud encubierta que practican otros estados de Europa, y asimismo la esclavitud enmascarada que consiste en acordar contratos de trabajo con la mediación de intérpretes corruptos que conducen a gente ignorante a firmar contratos de trabajo cuya duración desconocen. Terminan siendo subcontratados por otro patrón y se rehúsa a devolver a los trabajadores a su país. Bueno, esto estuvo escrito a finales del siglo XIX, creo que hoy en día todavía tendrá bastante vigencia. Bueno, cree que mediante el ejemplo se logrará acabar con la esclavitud sin coerción, del modo en que lo hacen los misioneros católicos, respetando los países libres de dominación occidental. El ejemplo que los esclavizados encontrarán en las colonias francesas servirá de acicate para el fin de la esclavitud. Bueno, este sería un poco el marco en que se realiza la primera de las citas. Bueno, vamos a hacer un salto temporal bastante grande y nos colocaremos en la década de los 70 del pasado siglo, y la segunda de las citas que he presentado corresponde a Arlene Bloom, pertenece a Arlene Bloom, que, como he dicho antes, dirigió la primera expedición femenina a la Annapurna en 1978. Arlene Bloom ha destacado, por una parte, en el ámbito de la bioquímica, por ejemplo, luchando por la prohibición de materiales cancerígenos que se empleaban en las ropas de los niños. Bueno, estos materiales se empleaban para retardar el fuego. También ha destacado en la lucha por la igualdad y los derechos de la mujer. Ella misma se topó con serias dificultades para realizar el doctorado en la Massachusetts Institute of Technology, conocida también como MIT, al final de la década de los 60. Había llegado a esta universidad rebotada de Harvard porque en el club de montaña de dicha universidad no le dejaban entrar por su condición de mujer. Y parece ser que para poder participar en ese club constituía, pues, el poder participar en ese club constituía la principal motivación, pues, de Arlene para ir a aquella universidad. Bueno, debo recordar también que la maratón de Boston no se dejaba correr a las mujeres hasta 1967, cuando se coló una mujer y no se atrevieron a pararla porque su compañero, que jugaba al fútbol americano, imponía bastante respeto. En la época que Bloom estudiaba en la MIT, había 8 mujeres por 500 hombres y ninguna mujer se había doctorado en bioquímica. Bueno, Bloom finalmente obtuvo el doctorado en Berkeley. Bueno, Arlene Bloom organizó la primera expedición femenina al McKinley en 1970 y, tras coronar la hacienda, se animó a organizar empresas de mayor envergadura. En 1971 escaló una montaña de más de 7.000 metros en el Hindu Kush. Allí conoció a Wanda Rutgevich y Alison Hergaves y decidieron que era hora de subir un monte de 8.000 metros, en una expedición exclusivamente femenina, que se demoraría hasta 1978. Bueno, en el ínterim, en 1975, la japonesa Junko Tabei había subido al Everest en una expedición patrocinada por una televisión japonesa.
Bueno, finalmente se optó por el Annapurna y Bloom ofrece el relato de la expedición en 2 libros, por una parte Annapurna, A Woman's Place, de 1980, y por otra en sus memorias que se llaman A Breaking Trail, que son sus memorias de 2005. Bueno, la expedición liderada por Bloom escogió la Annapurna por 2 motivos. Por una parte, porque era un monte de 8.000 metros relativamente bajo, lo cual facilitaría la expedición al no requerir la carga de peso adicional de las botellas de oxígeno, y por otra parte, por la simple razón de que era la única montaña de Nepal para la que recibirían un permiso. Bueno, aquí vemos que una fuente importante para sufragar los gastos fue la venta de camisetas, y aquí vemos el motivo que escogieron para estas, que sería Woman's Place is on the top of Annapurna, que vendría a decir que a la mujer le corresponde estar arriba o encima o en la cima de la Annapurna. La reivindicación de esta posición se extiende a todos los ámbitos de la sociedad e incluso al terreno sexual. Bueno, aquí vemos, creo que es Kurt Dienberger, ya no les quedaban más camisetas para vender y pues decidió cambiar su camiseta con una de las expedicionarias cuando llegaron a Nepal. Bueno, aquí vemos cómo los portadores pues van llevando pues todo el material al campo base, que estaría abajo, el campo base de la Annapurna. Y aquí veríamos pues parte de, una vez que superan ya el campo base, pues parte de la expedición, y sobre todo sería el punto clave donde se dan pues casi todas las avalanchas, o al menos sería el punto más peligroso. Bueno, como en cualquier expedición al Himalaya en la época, un problema que se les planteaba a las expedicionarias era la carga del material y los alimentos tanto hasta el campo base como en la propia montaña. A pesar del rechazo de algunas de las mujeres de la expedición, que opinaban que para que la expedición se considerara femenina debería ser exclusivamente femenina, es decir, sin porteadores o ayuda masculina más allá del campo base, Bloom consideró que del mismo modo que los hombres se valían de los sherpas en la altura, esa participación no restaba valor a la ascensión, y es más, una ascensión se podía considerar una primicia nacional. En su opinión, estaba optando por la seguridad de la expedición, aunque fuera en detrimento del estilo. Para llegar a un consenso, decidieron solicitar la presencia de algunas mujeres sherpas a quienes enseñarían las técnicas de escalada y darían una oportunidad para trabajar en expediciones posteriores. Sin embargo, cuando llegaron al Nepal se encontraron con que el Sirdar, o jefe del grupo de sherpas, había contratado a 2 mujeres que no eran muy hábiles en la montaña. Se encontraron en la tesitura de tener que deshacerse de sus servicios o contratar más sherpas. Finalmente se optó por que las mujeres les acompañaran, con la esperanza de que pudieran hacer algo en el campo base. Estas 2 sherpanis, incapaces de llevar carga, necesitaban de porteadoras para que llevaran sus pertenencias. En vista de que en el campo base no hacían nada de provecho, al final Bloom se vio obligada a deshacerse de ellas. En compensación, les pagó varias semanas de trabajo como bakshish o propina, que las sherpanis consideraron insuficiente. Cuando Bloom se despidió de ellas y se dio la vuelta, las mujeres sherpas le arrojaron piedras. Bueno, y aquí nos encontramos en una situación análoga a la descrita por los hermanos Abadi, la misma paradoja. Aquellos que en un principio parecen menos propensos a emplear la fuerza se encuentran en la disyuntiva de valerse de ella o perder su autoridad. De ahí que Bloom termine propinándole un sopapo a una de las mujeres. Bueno, y aquí finalizo la contextualización de las citas que he presentado al comienzo. A lo mejor al final de las presentaciones, no sé si habrá tiempo, alguien propondrá una solución para salvar las distancias entre gentes del mundo con intereses divergentes, marcos de referencia distantes, sin que haya que recurrir a métodos tan drásticos como los que he presentado. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Aritz, gracias. Y bueno, pues damos paso.